Quizás desea transmitir imágenes o figuras como el sol representa luz y luz figura como algo positivo, aristocrático, ostentoso, revelando así la inequidad social. En su esencia más pura, tal vez la palabra cuartos la utiliza como figura de condición de pobreza, precariedad. Continuamos con el debate como tal. Compañeros, hago la pregunta sobre lo que hemos leído. Es el tiempo de debatir sobre todo lo que hemos investigado y ya conocido del poema Cuartos. ¿Ustedes creen que los tiempos, a pesar de que ha pasado ya años, esas figuras que el autor captó en aquel tiempo se ven ahora en Panamá? A mí me parece que sí, que todavía se ven, pero en menor escala que en esos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos la República apenas estaba naciendo y mucha gente de los que trabajaban en la zona del canal vivían en aquellos cuartos, ¿no? Era una situación muy difícil. A mí no me parece que haya habido como alguna fuerza externa, ¿no?, que los haya impedido a vivir así, sino es que era un cuadro costumbrista de la época. Él está reflejando lo que se vivía en la época, ¿no? Sin luz, sin agua, no había vivienda, era lo que había, ¿no? Y ellos tenían que cogerlo. Era como que una moda, por llamarlo, explicarlo de alguna manera, que no era una moda como tal, sino más bien era en su contexto, en su conjunto, era la forma de cómo se vivía o con lo que tenían, pues. Con lo poco que se tenía. Que se tenía, exactamente. Sí, exactamente, eso es lo que él captó, esa figura, ¿verdad? Por eso él repite la frase cuartos, porque eran cuartos, como dice un vecino ahora, de inquilino. Eran personas que por necesidad vivían en esa situación, donde para hacer necesidades como los baños eran como lugares públicos, donde toda esa línea de cuarto o todo esa barraca, puede ser, se llama ahora multifamiliar, tenían una limitación de usar los servicios por turno. Entonces él vio eso y fue realmente inspirado en esa situación precaria, porque para aquel tiempo no había la facilidad para adquirir una vivienda en sí, ¿verdad? Que una vivienda significa que una privacidad, una propiedad, sino que vivían en forma de inquilinatos. Es lo que él captó en aquel tiempo y vemos lo que captamos, ¿verdad?, de lo que es el poema Cuarto, que él se refiere a eso, personas con escasos recursos, con limitaciones económicas, con desempleo, con falta más bien de educación, ¿verdad? Porque todas personas que tienen un nivel, vamos a decir, de educación, puede optar por una plaza de empleo y ser bien remunerado. Pero en ese entonces me imagino que eran tipos de trabajos pues que eran no muy bien pagados, no muy bien remunerados en aquel tiempo, y entonces vivían así con escasez y con limitaciones. Así mismo entonces se refleja a lo que son las frases que él dice, los chiquillos descalzos. No es como ahora que se pone, que las mamás, el niño va a la tienda con zapatillita, con buena ropita. Antes eso pareciera como que si fuera del diario vivir. Descalzos, las mujeres semidesnudas. Cuadros típicos de la época. Cuadros típicos de la época. Era como que vamos a vivir y como una sobrevivencia en sí de las familias de antes. ¿Zuleika? Sí, coincido, más que negar los recursos vitales, sí, el autor como que trata de transmitir, considero, empatía con la situación como tal, propia, como bien señala Héctor, el contexto en esa época era costumbrista, o sea, era una costumbre el vivir así. ¿Por qué? Por los pocos recursos que se tenían. Estamos iniciando Panamá como república, entonces es una serie
una serie de situaciones que se daban y por ello pues tanta pobreza, señala el autor o logramos interpretar literalmente del poema, ¿verdad? No, y a mí sí. me parece que el mismo Demetrio Herrera Sevillano vivió eso, porque él era santanero. Así que él vivió todos esos cuadros de pobreza, él le tocó, él trabajaba encuadernador, imagínense, encuadernador en ese tiempo, ¿cuánto podría estar ganando él? Unos 100, 150 dólares, creo que era para cubrir todas esas necesidades que tenían. Sí. Así que él, como buen observador, poeta que era, él captó toda esa situación. Todo eso. Y como que quería ser empático con la situación. Y que la gente se sensibilizara. Exacto, se sensibilizar, exactamente. De pronto. Con todos esos problemas. Exactamente, de pronto transmitir esa idea y que quedase plasmado como bien lo hizo, y no solamente acá en Panamá, porque también se puede traspolar a otros países, que de seguro pues también ha sucedido o sucede actualmente como pasa acá. De pronto él quería como que esa empatía, esa sensibilidad de pronto con los gobernantes, de pronto con esa élite aristocrática, porque también señala el tema del sol es aristocrático, en donde de pronto puedo interpretar que si hay sol es luz, y la luz en figura lo puedo tomar como algo positivo, ¿verdad? Y lo otro sería, obviamente, habla de la oscuridad, de la pobreza, de la oscuridad obviamente como que algo negativo. Entonces allí podemos, como quien dice, interpretar de que esa inequidad o esa desigualdad entre pobreza y los ricos, entre la gente ostentosa, los aristocráticos, y la gente pobre acá de los cuartos, ¿verdad? También podemos como que llegar a ese punto. Sí, porque había como una limitante y había como una línea de los pobres acá, los que viven en grupo, inquilinato, y los que pueden obtener una casa, los que viven en residencia tipo urbana, ¿verdad? Entonces él como que asemeja eso, porque él como que se preguntaba, ¿por qué hay gente que tiene poco y hay gente como que le sobra? Hay gente que son privilegiadas y hay otras que no. Hay unas que pueden pagar luz y hay otras que no. Hay otras que pueden tener cuartos ventilados y hay otras que no. Hay otras que pueden optar por ir a un hospital y hay otras que tienen que estar sufriendo una enfermedad, como dice, ¿verdad? La frase, la enferma se asoma y llama. Entonces, son muchas situaciones donde él plasmó eso en este poema, como para que a medida que pase el tiempo, de todas maneras recordemos qué es lo que pasaba en el tiempo de antes, cómo se vivía en el tiempo de antes, cómo era la desigualdad en el tiempo de antes, aunque eso ahorita mismo se refleja en el siglo XXI. Sí, todavía en cierto sentido, ¿verdad? Y entonces eso hace como que recordemos que eso hay que cambiarlo. Yo digo que él lo plasmó en este poema como a son de cambios a futuro, ¿verdad? Él vivió eso. Porque él vivió eso, así como dice, él vivió eso y vio que no era bueno. Y entonces él plasmó eso aquí. Y lo ha dejado como herencia a las futuras generaciones. Ajá, para que hacemos cambios. Ahora pasamos. Ahora siempre habrá la esperanza, ¿no? De que todo cambie. Sí, porque en conclusión, no, sino que en síntesis, esa desesperanza, como que el poema me transmite desesperanza, esa pobreza, esa desesperanza. Sí, mucho pesimismo. Mucho pesimismo, exacto. Ajá. Mucho dolor, sí. Ajá, mucha falta. Entonces, vamos, ¿verdad?, a lo que son las síntesis, compañero, una síntesis, recabando todo lo que es lo que fue la información que se dijo, ¿verdad?, lo que estamos diciendo ahorita mismo, y entonces dándole como una forma, ¿verdad? En síntesis. En la síntesis que vamos a leer a continuación. Dice: los acontecimientos y realidades registradas en la historia del movimiento inquilinato de 1925, en el que seguramente desfilaron chiquillos descalzos, gente pobre, mujeres semidesnudas y enfermos, con cuartos oscuros, fogones apagados, tos, harapos,
y tinacos malolientes, hambre y demás efectos de la mísera reza, de seguro fue la inspiración más descriptiva de Cuartos, poema en el que Herrera Sevillano describe una de las escenas más repugnantes y vergonzosas de la ciudad de Panamá, aquellas causas de alquiler donde habitaba el pobre, a pesar de la concepción artística de lo bello, pero con una visión realista de aquel que tuvo por objeto representar tanto lo bello como lo feo, lo positivo como lo negativo. Esa realidad ocurrida en nuestro país en una época histórica inolvidable, y a la vez que hoy, en el pleno siglo XXI, seguimos viendo con escenas latentes de pobreza y miseria en muchos lugares de nuestro país. Muy bien. Para cerrar, vamos a compartir un poco de lo aprendido, ¿verdad? ¿Qué aprendimos en esta clase de aprendiendo a pensar, a pensamiento crítico y demás? Consideramos que pues ahora podemos o tenemos el conocimiento para analizar un tema literalmente, es decir, sin añadir o quitar nada, desde el punto de vista objetivo, con criterio, ¿verdad? También podemos decir que ahora tenemos conocimiento en argumentar nuestras ideas o pensamientos, ¿verdad? Y de esta forma pues hacerlo desde el punto de vista de pensamiento crítico. Valoramos y resaltamos algo importante. En adelante podemos decir que aplicamos pues un pensamiento crítico cuando se nos presente un problema o un tema, aprendimos a descomponerlo, a arreglarlo hasta dar con el fondo o con lo que realmente pues quiere transmitir el autor o el escritor en este caso, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.